En general, el efecto general, el petróleo, que parece que se olvidaran de lo que eso significa. La segunda mitad del siglo XIX en Venezuela estuvo marcada por la avaricia y la corrupción de sus gobernantes. El caudillismo y el nepotismo marcan la pauta en una sociedad llena de desigualdades. El general José Gregorio Monagas fue uno de los pocos que intentó resguardar los intereses de la República. La minería, que tanta importancia tiene en nuestro país, obtuvo de vuestra parte el pasado año una protección palpable, sancionando un código de minas en el cual consultaba la libertad de las explotaciones y la seguridad de sus rendimientos, dando un nuevo ramo a esa planta de la riqueza nacional. El latifundio y todas las formas de producción que le son propias mantenían a la agricultura venezolana en condiciones sumamente atrasadas. Debido a las acciones de guerra, la situación de los cultivadores de la tierra se hacía extremadamente difícil. Las cosechas se perdían por la falta de brazos. La población del campo, que había ido a la guerra primero en un bando y después en otro, pero que con Bolívar luchó por la independencia, se vio traicionada en sus aspiraciones de tierra por la voracidad de los terratenientes. La pobreza en el campo se hizo proverbial y como el pasto seco, se prendía en candela cada vez que un tizón pasaba cerca. Con la Revolución de Abril de 1870 se inició en Venezuela el denominado Período Amarillo presidido por Antonio Guzmán Blanco. Se promulgó la Constitución de 1881 y se dictaron nuevos códigos y leyes de minas. Los Estados Unidos nacieron con una voracidad de tierras y riquezas pocas veces exhibida por pueblo alguno en la historia. Durante la Guerra de Independencia, no se identificaron con los intereses suramericanos y en cambio mostraron recelo, indiferencia o franca animadversión. Con el desmembramiento de la Gran Colombia, siempre detrás de los crímenes y asesinatos que sembraron la destrucción de las bases del proyecto bolivariano, los Estados Unidos intrigaron, sobornaron y establecieron negocios leoninos que favorecieran largamente sus intereses, por lo que establecieron por casi 200 años su hegemonía mundial. Bolívar lo vio cuando dijo: parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. En 1878 se otorga una concesión a Manuel Antonio Pulido para explotar el petróleo descubierto en su hacienda La Alquitrana, para lo cual crea la compañía minera Petrólea del Táchira, que comienza a operar con producción comercial en el año de 1883. La Petrólea es el sitio donde por primera vez se realizó la extracción de petróleo con propósitos mercantiles y con maquinaria moderna. La producción apenas alcanzaba para dotar de querosén a las ciudades vecinas, pero su importancia radica en que no solo es la primera empresa fundada por un grupo de venezolanos, sino que además desplegó todas las actividades de la industria petrolera al extraer, procesar y comercializar los hidrocarburos en nuestro país.
las provincias cedieron de nuevo la administración de sus recursos naturales al gobierno federal, y en el último código vuelve el régimen de concesiones perpetuas. Ese gobierno liberal abrió el país a los capitales extranjeros, garantizándoles estabilidad y creando las bases para la consolidación del Estado burgués y liberal que se abriría al siglo XX. En 1883, Guzmán Blanco otorga a Horacio Hamilton la concesión para explotar un extenso reservorio de asfalto natural en el estado Bermúdez. ¿Pero quién era exactamente este personaje? Hamilton era un americano de origen irlandés, vendedor de galletas. ¿Por qué entonces fue el elegido para tal privilegiado cargo? La explicación es muy simple: por estar casado con una sobrina de Antonio Guzmán Blanco. Gobiernos entreguistas y con ideas desnaturalizadas del nacionalismo como el de Guzmán Blanco hicieron que la modernidad, el progreso y el desarrollo a lo gringo tuvieran carta blanca. Hamilton regresa a Nueva York y negocia los documentos con un grupo empresarial que más tarde se conocerá como la New York and Bermúdez Company, empresa que se convertirá en un gran dolor de cabeza para Venezuela por representar los intereses de Estados Unidos. Esta época es muy interesante por varios aspectos, no solo por la presencia de la compañía New York Bermúdez Company en la vida política y económica del país, sino por las repercusiones que su presencia tuvo en ese entonces y para el futuro. ¿Por qué razón? La New York Bermúdez Company fue la empresa concesionaria de asfalto de las ligas del lago de Guanoco, obtenida de Guzmán Blanco, esa concesión que fue prorrogada en varias oportunidades hasta tener un máximo de 99 años de duración ya para la época de Castro. Sin embargo, por defectos que tenía la concesión misma, por la forma que había sido otorgada, por el incumplimiento de obras que no realizaba, a las cuales se había comprometido, como el drenaje de algunos caños navegables, se vio obligado al gobierno de Castro a confrontar decididamente para quitarle la concesión. La compañía aprovechó las circunstancias de un movimiento libertador que se llamó la Revolución Libertadora de Manuel Matos, general Manuel Matos, opuesto a Cipriano Castro, y se alió apoyando junto con otras empresas extranjeras como el cable francés, la empresa que tenía el ferrocarril, la empresa alemana que manejaba el ferrocarril, para financiar el movimiento contra Castro. Cipriano Castro toma el poder con un nuevo lema: nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. El gobierno se encuentra en una crisis económica y habla con los banqueros para solicitarles un préstamo, pero los banqueros se niegan. En 1901, el asfalto venezolano es el pretexto no declarado por la New York and Bermúdez Company para participar como financista en la llamada Revolución Libertadora contra el gobierno de Cipriano Castro. Entre diciembre de 1902 y febrero de 1903, las armadas de Inglaterra, Alemania e Italia bloquean las costas de Venezuela, argumentando que Cipriano Castro no estaba cumpliendo sus compromisos sobre las deudas pendientes con los países interventores.
Manuel Antonio Matos, intermediario de las compañías extranjeras ante el presidente Castro, desde la época de Antonio Guzmán Blanco, había sido ministro muchas veces, asesor infaltable de todas las guerras, prestamista de los alzados de cualquier bando y gran progresista. Pero de ese tipo de progreso que nos hace arrastrarnos y depender para todo de migajas. Matos viaja a Inglaterra, cargando el barco a su regreso con 1.500 toneladas de rifles Mauser y 180 toneladas de municiones. Invade a su propio país para satisfacer los planes del imperio euroamericano. Estuvo a punto de lograr éxito porque la Revolución Libertadora se extendió a lo largo y ancho del país, desde oriente hasta occidente, y prácticamente le dejó a Castro acorralado prácticamente en el centro del país. Sin embargo, a pesar de haber financiado fuertemente estas empresas extranjeras con la venia de su gobierno al movimiento libertador, incluso llegando a dotarlo de un barco llamado Van Ray, que lo bautizaron después como Libertador, donde venían armas, municiones, completamente fue donde apareció Matos en las costas venezolanas, y fue comprobado ese financiamiento que le dio la New York Moody's, fue documentado por historiadores posteriormente. No lograron su objetivo porque Matos, al final cuando estaba con aparente poderío militar mayor que el de Castro, se ve obligado a confrontar a para tratar de destruirlo en la Victoria, en lo que se llamó la Batalla de Victoria, donde había como 16.000 hombres que contaban la fuerza de Matos y 6.000 hombres apenas la de Cipriano Castro. Casi logra su aislamiento de Caracas para que no lo dotaran. Sin embargo, ese aislamiento de Caracas no lo pudo lograr totalmente Matos. Juan Vicente Gómez, que se había quedado encargado de la presidencia, acude a reforzar la posición de Castro, y luego de 21 días de batallas, que fue una de las más sangrientas de la época, quedaron inutilizados en el campo de batalla como 2.000 hombres, entre muertos y heridos, logra derrotar Castro en ese momento a la fuerza de Matos, las cuales se dispersan, regresan divididas al resto de la República para ser liquidadas posteriormente en Ciudad Bolívar. Pero la batalla de la Victoria prácticamente le retira el financiamiento de las empresas extranjeras a Matos. Al salir de la cárcel de la Rotunda, los banqueros fueron recibidos por el embajador de los Estados Unidos. La delegación norteamericana halaga, promete y amenaza. Habla como lo suelen hacer los instigadores de ese belicoso país, de los peligros que se ciernen sobre Venezuela. Mr. Herbert Walcott Bowen se juega su futuro político. Sus ascensos dependen del triunfo diplomático en el conflicto. Claro está, a favor de los Estados Unidos. Su único objetivo era obligar a Venezuela a aceptar que Estados Unidos impusiera el derecho a negociar y pactar con los agresores. Bueno, ese bloqueo que se hace en Puerto Cabello y La Guaira, buscando la cancelación de las deudas que se habían contraído para la guerra de independencia, para la guerra federal y para la misma guerra que hizo Castro, era algo especialmente preparado. Aun cuando Estados Unidos no participaba, los respaldaba. Y ya veremos cómo. Pero lo coincidencial es que mientras se está desarrollando ese bloqueo a Puerto Cabello y a La Guaira,
con buques de guerra de esos países europeos, el general Matos anda avanzando tomando territorios venezolanos que había invadido con el apoyo de la Bermúdez Company, que es una empresa pues fundamentalmente norteamericana, y al mismo tiempo con armamento norteamericano y con propaganda que venía que se le hacía desde Estados Unidos. Esa batalla que derrota al general Matos, aristócrata de Caracas, de los grandes aristócratas de aquí, millonario, un hombre con capitales, que claro, no compró todas esas armas. Parte de esas armas se compraron en Europa, es verdad, pero la plata salía de las empresas norteamericanas. Lo derrotan en la victoria y eso tiene una gran significación para la política nacional, porque a partir de entonces justamente se aplican más medidas nacionalistas contra las empresas norteamericanas por parte de Cipriano Castro, quien era nacionalista. Las urgencias de energía para el control geopolítico del mundo quedaron en evidencia tras un siglo de convulsión europea. Las transnacionales hicieron común los sobornos, la coacción a los clientes de los competidores, amenazándoles para que cancelasen sus pedidos, la compra de parlamentarios con el fin de paralizar proyectos legales que busquen poner coto a sus desmanes. Gran esfuerzo deben hacer los gobiernos para evitar caer en los dimes y diretes de la opinión pública, que imponen los sectores económicos que desean vivir de la explotación de riquezas ajenas sobre marcos legales difusos. Estados Unidos, si no tuvo influencia en el reparto de Asia y África, estaba decidida a tenerlo profundamente en América. América para los americanos no solo fue una frase, sino una agresiva política de expansión y control sobre las riquezas de un vasto continente. En medio de ese escenario, nada más contundente que nombrar las cosas por su nombre y llamar petróleo al petróleo, betún al betún y asfalto al asfalto. En el Código de Minas de 1904 aparece por primera vez la palabra petróleo. Se inicia así, de manera autónoma, diferenciada y especializada, el derecho minero y el derecho petrolero, un acto de soberanía ejercida por Cipriano Castro, que no le perdonarán el trust petrolero. El 9 de diciembre de 1902, unidades de la Armada inglesa y alemana, actuando en operación conjunta, atacaron el puerto de La Guaira. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez lograron una mezcla perfecta de inteligencia y logística, de administración y previsión para llegar al poder. Pero las deudas ilegítimas, heredadas de un siglo de guerras y empréstitos de los generosos banqueros europeos, presionaban demasiado las finanzas y buscaban asfixiar al gobierno. Si bien la agresión militar en el bloqueo condujo a la unidad interna y a una ola de solidaridad latinoamericana, dejó el paso abierto a las negociaciones abusivas con los intereses extranjeros, en especial norteamericanos, que ya habían entrevisto a Gómez como aliado. El hombre taimado y fuerte iba a servir de contención de los levantamientos campesinos que desde los días de la Guerra Federal luchaban encarnizadamente por la tierra. Ahora esta iba a parar a manos de las petroleras, que antes habían labrado su camino con la demonización de Castro, para apoderarse entre fiestas y convites con el alto gobierno de más de un tercio del territorio nacional. Venezuela, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria.
En medio del bloqueo, el embajador norteamericano recibe una carta firmada por notables caraqueños, donde rutilan los apellidos Bulton, Zuluaga, Feo, Blanchard, Mendoza, entre otros. Estos se arrastran a los pies de la rapaz potencia del norte, autorizándole llevar a término los arreglos indispensables para que cese el conflicto de la manera menos perjudicial para el país. El conflicto cesó con la firma del Protocolo de Washington el 13 de febrero de 1903, en el cual se acordó que Venezuela pagaría poco a poco sus deudas con el 30% de sus ingresos por concepto de aduanas. Cipriano Castro parte a Europa por motivos de salud. Su compadre y amigo Juan Vicente Gómez asume la presidencia provisionalmente, lo que permite a los capitalistas extranjeros del petróleo hacer una jugada que cambia el destino del país.